¿Qué pasaría si te dijera que hay pecados tan graves, tan destructivos, que ni siquiera Dios los perdona? Sí, el Dios que predica amor, misericordia y perdón. El Dios que dio a su propio Hijo por nosotros. Ese mismo Dios también ha dejado claro en su palabra que existen límites. Existen barreras espirituales que, si son cruzadas, llevan al alma a un punto de no retorno. Este no es un mensaje de miedo, es un grito de alerta, una advertencia urgente, una última llamada para aquellos que creen que tienen tiempo. La mayoría de las personas piensa que mientras haya vida, siempre habrá una segunda oportunidad. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si hoy fuera tu última oportunidad de oír este mensaje? La Biblia revela 6 pecados que no tienen perdón. No son simples errores. Son actos de rebeldía intencional, rechazos deliberados de la verdad de Dios, decisiones que rompen de manera definitiva el puente entre el Creador y la criatura. Lo más alarmante es que muchos están cometiendo estos pecados ahora mismo, sin siquiera darse cuenta. Tal vez tú, tal vez alguien a quien amas. Este video no es otro sermón más. No es una clase teórica. Es un salvavidas espiritual lanzado a un mar agitado. Un mensaje que puede marcar la diferencia entre salvación y condenación eterna. Si estás viendo esto, no es casualidad. Estás siendo llamado. No ignores esta oportunidad. Quédate hasta el final. Escucha con atención. Cada palabra puede ser la diferencia entre la vida eterna o una eternidad sin Dios. Ahora, vamos a adentrarnos en la raíz de este misterio. Empezamos por entender por qué, en un mar de perdón infinito, hay islas de advertencia divina que jamás deben ser tocadas. ¿Listo? Vamos. Para comprender por qué ciertos pecados no tienen perdón, debemos primero entender el carácter de Dios y cómo Él revela su justicia y misericordia a través de las Escrituras. La Biblia es clara al declarar que Dios es amor. Su misericordia es nueva cada mañana. Salmos 103:12 nos dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto suena tranquilizador, y lo es. Pero el mismo Dios que perdona también es santo y justo. No puede convivir con el pecado indefinidamente sin emitir juicio. El perdón de Dios tiene condiciones: arrepentimiento genuino, fe y obediencia. No se trata de repetir palabras vacías, sino de una transformación interna. Entonces, ¿cómo es posible que existan pecados imperdonables? Jesús mismo, en Mateo 12:31-32, dice algo estremecedor: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. No es una parábola, no es simbolismo, es una advertencia directa del Salvador. En otras partes de la Biblia también encontramos textos que nos dejan sin aliento. Hebreos 10:26 declara: Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en Apocalipsis 14:11 se nos dice que aquellos que toman la marca de la bestia sufrirán castigo eterno, sin descanso, sin posibilidad de redención. ¿Es esto una contradicción? ¿Un Dios que perdona todo, pero también rechaza a algunos? No. Es la perfecta armonía entre amor y justicia. Dios abre el camino del perdón a todos, pero no todos lo aceptan. Y hay quienes, al rechazar ese camino repetidamente, cruzan una línea invisible pero irreversible. La Biblia, por tanto, no presenta un Dios de caprichos, sino un Dios de pactos. Él advierte, guía, perdona, pero también disciplina, y llegado el momento, sentencia. Este fundamento bíblico nos prepara para el corazón de este mensaje. Ahora que entendemos que Dios perdona, pero que hay condiciones, y que algunos actos cierran esa puerta para siempre, es hora de descubrir cuáles son esos pecados.
Entre todos los pecados mencionados en la Biblia, hay uno que Jesús separa del resto con una declaración aterradora. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto realmente? ¿Podrías haberlo cometido sin darte cuenta? En Mateo 12, 31, 32, Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Para entender este pasaje necesitamos ver el contexto. Jesús acababa de sanar a un hombre endemoniado. Los fariseos, testigos del milagro, no solo se negaron a creer, sino que atribuyeron la obra del Espíritu Santo al mismo Satanás. Dijeron: «Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12:24. Aquí no estamos hablando de ignorancia. No era una duda inocente. Fue un rechazo consciente, deliberado y malicioso del poder de Dios. Ellos vieron la verdad con sus propios ojos y aún así decidieron llamarla maldad. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es simplemente decir algo ofensivo. No, va mucho más allá. Es rechazar con el corazón endurecido la obra del Espíritu, que es quien nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos acerca a Jesús. Si lo rechazamos, rechazamos la única vía de salvación. ¿Puede un cristiano cometer este pecado? Si estás preocupado por haberlo hecho, es una señal clara de que no lo has cometido. Porque aquel que ha blasfemado verdaderamente contra el Espíritu ya no siente remordimiento. Su corazón está endurecido, no hay deseo de arrepentimiento, no hay sensibilidad espiritual, no hay lucha interior, solo rechazo. Jesús no dijo esto para crear miedo, sino para advertirnos del peligro real de resistir continuamente al Espíritu. Cada vez que sentimos su voz y la ignoramos, cada vez que rechazamos la convicción, estamos un paso más cerca de endurecer el corazón. Y si ese proceso continúa, llega un punto en que el alma ya no responde, se sella. La blasfemia contra el Espíritu es como ahogarse y rechazar el salvavidas. No es que Dios no quiera salvarte, es que tú, con tu voluntad, decides no aceptar su ayuda. Por eso no hay perdón. No porque Dios no lo ofrezca, sino porque tú no lo aceptas. ¿Estás sintiendo convicción ahora? ¿Sientes que Dios te está hablando? Entonces aún hay esperanza, pero no ignores esa voz, no apagues esa llama, porque el que persiste en rechazarla terminará sin retorno. Este es el primero y quizás el más incomprendido de los pecados imperdonables, pero no es el único. Hay otros actos, otras decisiones, que también cierran la puerta de la misericordia si no se detienen a tiempo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de un tipo de pecado que muchos cometen diariamente, sin imaginarse el juicio que conlleva. Tiene que ver con tu cuerpo, sí, con lo que haces con él, y Dios lo toma muy en serio. ¿Qué pasaría si te dijera que la forma en que tratas tu cuerpo podría estar poniendo en peligro tu alma? ¿Y si ciertas decisiones que tomas diariamente fueran vistas por Dios no solo como errores, sino como ofensas directas contra su santidad? La Biblia es clara: tu cuerpo no te pertenece, es un templo, y no cualquier templo, es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16, 17, Pablo escribe con una advertencia severa: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios considera el cuerpo humano como un lugar sagrado, diseñado para reflejar su gloria. Por eso, los pecados que afectan directamente al cuerpo, especialmente de manera voluntaria y persistente, no son solo pecados personales. Son una profanación del templo divino. Y la Biblia declara que quien destruye ese templo será destruido por Dios mismo. Veamos cómo esta destrucción puede manifestarse.
1. Pecado sexual. La contaminación directa del templo. El apóstol Pablo enfatiza en 1 Corintios 6:18 que el pecado sexual es diferente de todos los demás. El que fornica contra su propio cuerpo peca. La inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía, relaciones fuera del diseño de Dios, contamina profundamente el cuerpo, que fue hecho para la santidad. Hoy vivimos en una cultura que celebra la libertad sexual como si fuera un derecho absoluto. Es mi cuerpo, mi decisión, dicen muchos, pero Dios dice lo contrario. Tu cuerpo fue comprado por precio. 1 Corintios 6:20. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Cada vez que alguien usa su cuerpo para el placer fuera de los límites divinos, está profanando el templo. Y si no se arrepiente, está en camino a la destrucción. 2. Suicidio. El rechazo final del templo. Hablar del suicidio es doloroso, pero necesario. Este acto, que a menudo nace de un profundo sufrimiento emocional, es visto por Dios como una violación absoluta del templo. Es destruirlo sin posibilidad de restauración. Dios entiende el dolor. Él no se burla del sufrimiento humano. Pero la vida es sagrada. Es un regalo y solo Él tiene la autoridad de quitarla. Cuando una persona decide terminar con su vida, está diciendo: Dios, rechazo tu soberanía, no quiero seguir en este cuerpo que tú me diste. ¿Hay esperanza para quien tiene pensamientos suicidas? Sí, siempre que haya aliento de vida, hay esperanza de sanidad. Dios puede restaurar la mente, el corazón y el alma. Pero el suicidio, como acto final sin posibilidad de arrepentimiento, representa un cierre total de la puerta de la gracia. 3. Adicciones. La destrucción lenta del templo. Las drogas, el alcohol, el tabaquismo, la gula, incluso ciertas dependencias emocionales. Todas estas prácticas deterioran el cuerpo, y aunque la destrucción es más lenta que el suicidio, el resultado es el mismo. El templo de Dios se degrada, el pecado se normaliza, el corazón se endurece. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. La esclavitud a una sustancia o hábito es una señal de que otro señor ha tomado el lugar de Dios en tu cuerpo. 4. Aborto. Destruir el templo antes de nacer. Este es uno de los temas más sensibles de nuestra generación, pero la palabra de Dios no guarda silencio. El aborto no es solo un tema médico o legal, es espiritual. Es la destrucción de un templo antes de que siquiera tenga la oportunidad de levantarse. Salmo 139, 13, 14 dice: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Cada vida en el vientre ya pertenece a Dios. Destruirla es rebelarse contra el Creador. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero debe haber arrepentimiento genuino. Y si estos actos continúan, sin remordimiento ni conversión, la destrucción vendrá. Hay un pecado que no ocurre de la noche a la mañana. No se grita, no se muestra en público, no siempre causa escándalo inmediato. Pero es una de las formas más serias de rebelión espiritual. Es el pecado de la apostasía, conocer a Cristo, caminar con Él y luego, conscientemente, abandonarlo. Hebreos 6, 4, 6 es uno de los pasajes más temidos del Nuevo Testamento, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La palabra imposible no deja margen para interpretaciones suaves. Este no es un llamado al arrepentimiento, sino una advertencia de que puede haber un punto sin retorno. La apostasía no es una simple duda. Todos, en algún momento, enfrentamos preguntas, inseguridades, batallas internas. Eso no es apostasía. La apostasía ocurre cuando alguien, plenamente consciente de la verdad del Evangelio, después de haber experimentado la presencia de Dios, decide rechazarlo de manera definitiva y deliberada. Judas Iscariote, el rostro de la traición.
Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, compartió el pan con él, pero en su corazón decidió vender al Salvador por unas monedas. No fue una caída accidental, fue una elección, una decisión fría y planificada, y cuando se dio cuenta de su error ya era tarde. No se arrepintió, solo sintió remordimiento y se quitó la vida. Demás, el que amó más al mundo. En 2 Timoteo 4:10 Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Este hombre había sido colaborador del apóstol, alguien comprometido con la misión, pero poco a poco su corazón se inclinó más hacia los placeres y comodidades del mundo que hacia el sacrificio por Cristo. No fue una traición súbita, sino una desconexión lenta y progresiva. Y es así como la apostasía suele operar. No ocurre en un solo paso. Comienza con una oración que se omite, una lectura bíblica que se deja pasar, una decisión de no ir a la iglesia, un deseo de encajar más con el mundo que con Dios. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no hay vuelta atrás. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Esta es una de las preguntas más debatidas. Algunos sostienen, una vez salvo, siempre salvo. Otros afirman que la salvación puede perderse si se abandona la fe. Lo que sí es cierto, según la Biblia, es que hay personas que estuvieron dentro y terminaron fuera. Hebreos 10, 26, 27 lo reafirma. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No estamos hablando de una caída ocasional, sino de una decisión sostenida y consciente de vivir fuera de la voluntad de Dios, habiendo conocido su gracia. La tragedia de un corazón endurecido, la mayor señal de peligro espiritual, no es el pecado ocasional, es la falta de sensibilidad. Es cuando ya no sentimos convicción, cuando ya no escuchamos la voz de Dios, cuando el pecado ya no duele. La apostasía es como una enfermedad silenciosa. Cuando sus síntomas son visibles, a menudo ya ha hecho demasiado daño. Por eso, la Biblia nos exhorta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Entre las profecías más aterradoras del Apocalipsis, hay una que destaca por su severidad y consecuencia eterna: tomar la marca de la bestia. No es una simple metáfora, es una elección espiritual con peso eterno, un acto que sella el destino de quien la recibe. Y lo más estremecedor es que, según la Biblia, no hay perdón para quienes la tomen. Apocalipsis 14, 9, 11 lo expresa con crudeza. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La intensidad de este castigo no deja dudas. Esta decisión no tiene vuelta atrás. Quien tome esta marca será condenado para siempre. ¿Qué es exactamente la marca de la bestia? En Apocalipsis 13, 16, 17 se nos da una descripción. Y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Esta marca estará ligada directamente a un sistema económico y político mundial, bajo el dominio del anticristo. Será una señal de lealtad, no solo a un gobierno, sino a un poder espiritual opuesto a Dios. Hay debates sobre si esta marca será física, como un chip, un tatuaje, un código o simbólica, una forma de pensar y actuar que refleje su misión al sistema del anticristo. Lo importante no es el método, sino la intención. Será un acto voluntario y consciente de rebelión contra Dios. ¿Puede alguien recibirla por accidente? La respuesta bíblica es clara: no. No se trata de un error o un descuido. No será impuesta sin consentimiento. Será una decisión personal. Apocalipsis 13
muestra que esta marca será aceptada por quienes adoren a la bestia, quienes decidan seguir su sistema y rechazar a Dios abiertamente. Quien ama a Cristo, quien permanece firme en la fe, no tomará esta marca, aunque eso implique perderlo todo. Apocalipsis 24 habla de los fieles que no recibieron la marca y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algunos serán perseguidos, otros serán martirizados, pero todos serán salvos. ¿Está el mundo preparándose para esto? Sin duda. Cada vez más, los gobiernos buscan control digital total, identidades digitales, monedas electrónicas, vigilancia masiva. La tecnología está lista, la mentalidad social está lista. Solo falta que el sistema profetizado se active. Muchos creen que esto ocurrirá durante la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no es excusa para la complacencia. Si alguien rechaza a Cristo hoy y queda atrás, tendrá que elegir seguir a Jesús y sufrir, o tomar la marca y perecer eternamente, porque es imperdonable, porque representa el rechazo total del plan de salvación. Es una alianza con el enemigo de Dios. Es un acto de culto a Satanás. Apocalipsis 16:2 dice que aún después de las plagas, los hombres que tenían la marca no se arrepintieron. Sus corazones estarán endurecidos. Ya no habrá espacio para el arrepentimiento. Hay algo aún más peligroso que caer en pecado, y es acostumbrarse a él. Vivir pecando con conocimiento de causa, sin intención de cambiar, es uno de los caminos más seguros hacia la perdición. Es lo que la Biblia llama pecado deliberado y no arrepentido. Hebreos 10, 26, 27 lo dice de forma escalofriante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No estamos hablando aquí de alguien que tropieza y se levanta, ni de una persona que lucha contra su debilidad. No, se trata de alguien que ya conoce la verdad, que ha sentido la convicción del Espíritu, y aún así elige seguir pecando sin remordimiento. ¿Qué es el pecado voluntario? Es cuando se peca con intención, se sabe que es malo, se conoce lo que Dios espera, se siente la corrección del Espíritu, y aún así se decide ignorarla. El problema de este tipo de pecado no es solo el acto en sí, sino lo que revela del corazón: orgullo, rebelión, desprecio por la gracia. Es como decirle a Dios: sé lo que hiciste por mí, pero no me importa, prefiero mi pecado. Hebreos 10:29 intensifica esta advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es pisotear el sacrificio de Cristo, es menospreciar su sangre, es ofender al Espíritu que nos llama al arrepentimiento. ¿Cómo ocurre este endurecimiento? Pasa lentamente. Cada vez que el Espíritu te convence y no haces caso, tu corazón se endurece un poco más. Al principio sientes culpa, luego solo molestia, después indiferencia, hasta que finalmente no sientes nada. Ese es el verdadero peligro, cuando ya no hay dolor, ni vergüenza, ni deseo de cambiar. Ejemplos bíblicos de corazones endurecidos. Faraón. Dios lo confrontó una y otra vez con señales claras, pero él endureció su corazón. Y llegó un punto en que Dios mismo confirmó ese endurecimiento. Éxodo 9:12. Ya no hubo vuelta atrás. Esaú vendió su herencia por un plato de comida. Más tarde quiso recuperarla, pero Hebreos 12:17 dice que no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No basta con lamentarse, no basta con llorar. El arrepentimiento verdadero implica cambio, humillación y rendición. Este es el pecado imperdonable más silencioso, más común y el más ignorado: la falta de perdón. No requiere palabras groseras ni acciones violentas, solo necesita una decisión del corazón:
no soltar, no perdonar. Jesús fue claro y contundente en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Lo captaste? Si no perdonás, Dios no te perdona. Así de serio, así de absoluto. Muchas personas viven con odio, rencor, resentimiento, creyendo que eso solo afecta a la persona que les hirió, pero en realidad están envenenando su alma. La falta de perdón no encarcela al otro, te encarcela a ti. Jesús contó una parábola para ilustrar esto. Un siervo debía una enorme cantidad al rey, suplicó misericordia y fue perdonado. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a otro que le debía una pequeña suma, lo agarró por el cuello y lo lanzó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, se enfureció. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33, y concluyó con una sentencia estremecedora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18:35. La falta de perdón revela orgullo, autosuficiencia, falta de conciencia sobre nuestra propia deuda con Dios. Es como decirle, gracias por perdonarme, pero yo no voy a perdonar. Y esa actitud bloquea todo el flujo de la gracia. Detiene las bendiciones, endurece el corazón, apaga la voz del Espíritu y, lo más grave, nos deja en estado de pecado no perdonado. ¿Perdonar es fácil? No, especialmente cuando la herida es profunda, cuando hubo traición, abuso, rechazo, pero el perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. No justifica lo que hicieron. Libera tu alma para recibir el perdón de Dios. Efesios 4:32 lo resume así. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Después de escuchar sobre estos 6 pecados imperdonables, tal vez te sientas cargado. Tal vez te preguntas, ¿he ido demasiado lejos? ¿Todavía hay esperanza para mí? Y la respuesta es sí, mientras tu corazón todavía escuche la voz de Dios, porque el verdadero peligro no es haber pecado, sino dejar de sentir, dejar de escuchar, dejar de arrepentirse. Cuando ya no hay convicción, cuando el alma se ha cerrado por completo, ahí sí, el final ha llegado. Pero si al escuchar este mensaje sientes incomodidad, inquietud, dolor santo, eso es buena señal. Significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en ti, que la puerta aún está abierta, que Dios aún te está llamando. El 2 Pedro 3:9 nos da una promesa que brilla como luz en medio de la oscuridad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está deseando condenarte. Él quiere rescatarte. No se complace en el castigo. Su corazón late por restaurar, pero no forzará tu decisión. Él llama, pero tú debes abrir. Tal vez has vivido en pecado deliberado. Tal vez te alejaste de Cristo. Tal vez has rechazado su voz una y otra vez, pero si hoy decides rendirte, si hoy te humillas y clamas por misericordia, Él no te rechazará. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. No te engañes creyendo que siempre habrá tiempo. No juegues con la convicción, no apagues al Espíritu, porque llegará el día en que esa voz se silenciará, y será demasiado tarde. Hoy puedes volver. Hoy puedes ser perdonado. Hoy puedes renacer. Todo empieza con una oración sincera, no palabras vacías, una entrega real, una confesión profunda. Ora conmigo ahora. Padre, reconozco que he pecado, he fallado, he ignorado tu voz, pero hoy me vuelvo a ti. Me arrepiento de corazón, perdóname, límpiame, transfórmame. Jesús, creo que moriste por mí. Te entrego mi vida.
Hazme nuevo, lléname con tu Espíritu Santo. Desde hoy te seguiré, en el nombre de Jesús. Amén.